Bueno, Gracias bienvenidos a todos. Sí. Dale, queremos agradecer especialmente a Enrique Soriano, del jefe, bueno, ex jefe de reumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, y bueno, reumatólogo recontra famoso. Enrique, no te voy a nombrar todos tus títulos. No te jubilaron acá, Enrique, mirá. Todo porque todos mis títulos son todo ex, así que ahora es como que ya no soy nada, pero bueno. Los más famosos son así, Enrique, los más famosos son así. Que bueno, que la verdad que fue súper generoso, a pesar de que tiene millones de cosas y actividades, de querer participar de esta actividad de SOARSO, junto con el doctor Luis Mazzuccolo, que es el jefe de dermatología del Hospital Italiano, y bueno, otras cosas, como coordinador de psoriasis y secretario científico de la sociedad. Agradezco de nuevo a Nancy y a Marisa por todo el esfuerzo hecho para organizar estas actividades como siempre, y a todos los que están presentes. La idea es que hoy sea recontra súper interactivo, así me lo vendieron al menos Enrique y Luis, y que haya mucha discusión. Acá creo que están las chicas de Luis, o mejor dicho, del Hospital Italiano, María, que van a presentar, así que ya las voy a hacer coanfitrionas. Y bueno, no sé quién arranca. ¿Arrancás vos, Enrique? No, les digo, sí, bueno, No, arranque. quería... Porque les quería Enrique contar, hizo un cambio de paradigma, me parece. no sé, ¿querés arrancar vos, Enrique? ¿O No, arranca. Dale. No, les queríamos contar que bueno, desde hace un tiempo estamos, Enrique y yo, también ahí nos sumamos al consultorio que tenían las Lauras, que eran Laura Galimberti y Laura Costa Felker, y ahora somos un montón y vemos a los pacientes todos juntos, y como decimos, siempre no curamos a nadie, pero bueno, nos divertimos y nos peleamos a veces con los pacientes que no quieren que seamos tantos. Así que, bueno, vamos a contarles 4 casos que vimos en las últimas semanas, como para que disparen algún comentario y que, bueno, mostrarles un poco todo lo que hemos ido aprendiendo de ellos, que sobre todo cuando aparecen las radiografías y todas estas cosas que nosotros no tenemos ni idea. Así que, bueno, vamos empezando y si nos quieren interrumpir o decir alguna cosa, estamos abiertos. Buenísimo, chicas, están habilitadas, supongo que van a compartir. Hola, ¿cómo están? Soy María Echeverría. Preséntense. Denise, mucho gusto. Bienvenidas. Trabajamos con Luis, así que bueno, ahora vamos a mostrarles. Bueno, ahí no sé si ya ven la pantalla. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, como contó recién Luis, ahí en la introducción, este es un poco el reflejo de lo que hacemos en este consultorio. Estamos con Luis, con el doctor Soriano, Laura Galimberti, Laura Costa, y bueno, nosotros los equipos residentes tanto de dermatología como, bueno, los fellows de reumatología, participando todos juntos y ayudándonos entre las dos especialidades a entender un poco mejor a estos pacientes que bueno, comparten mucho, ¿no?, de las dos especialidades. Bueno, va a arrancar Denise Peñalosa con el primer casito que les queremos presentar. Bueno, mucho gusto otra vez nuevamente y buenas noches a todos. Se trata de una mujer de 51 años de edad, comerciante, trabaja en una librería, con antecedentes patológicos de hipertensión arterial, hipotiroidismo, hipertrigliceridemia, fractura de platillo tibial, endometriosis, resuelta con laparoscopía en 2009, antecedentes familiares de una madre con hipotiroidismo, hija con psoriasis e hipotiroidismo. Este se trata de un cuadro clínico de 4 meses de evolución consistente en dolores articulares, de predominio en pies, tobillos, rodillas y manos, que se asociaba a rigidez matinal de una hora de evolución que mejoraba con la actividad parcialmente. También asociaba deterioro progresivo de las uñas de las manos con mayor compromiso unguial, por lo que decide consultar a su clínica.
Cuando la valora su clínica, decide pedirle un laboratorio con anticuerpos específicos y remite para valoración en el consultorio conjunto de reumatología y dermatología por el compromiso unguial y para ver si tenía una artritis psoriásica en el contexto de una paciente con antecedentes familiares de psoriasis. Recordemos que, como había dicho antes, la hija tenía psoriasis. Y bueno, la vimos en conjunto. Somos casi 8 médicos para un paciente. En el laboratorio tenía un laboratorio con parámetros inflamatorios normales, unos anticuerpos específicos todos negativos, y al examen dermatológico presentaba una nicolisis distal, en todas las uñas de las manos presentaba manchas en aceite de agua y pitting, con mayor compromiso de pulgares. Y bueno, con esto hicimos el diagnóstico de psoriasis unguial. Salieron estas guías de la grapa donde participan nuestros dos jefes, el doctor Enrique Soriano y de reumatología, el doctor Luis Masupolo de dermato, quienes hacen esta guía para el tratamiento de psoriasis, y con respecto a la afectación de las uñas, sale con una recomendación fuerte. El tratamiento se dirige a los anti-TNF, los anti-interleuquinas 12 y 23, 17 o los inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Y como recomendación intermedia, los tratamientos tópicos, el dye laser, Dodimax, el acitretin y los inhibidores del JAK. Y bueno, la paciente en realidad se negó a recibir algún tratamiento por vía oral para el tratamiento unguial, así que le indicamos clobetasol ungüento. Le pedimos, con respecto a lo de la artritis, los dolores articulares que presentaba, se pidieron unas radiografías, que la de las manos estaban normales, al igual que la de ambas rodillas. Sin embargo, en la articulación metatarsofalágica derecha se evidenció una erosión. Se solicitó una ecografía de rodillas donde se evidenció que tenía una bursitis subcuadricipital. Revisando los criterios de Caspar de la artritis psoriásica, nosotros teníamos que ubicarnos si nuestra paciente tenía una artritis periférica, una artritis axial o una entesitis, y más tres o más criterios de los siguientes. Entonces, le realizamos el Caspar a nuestra paciente, que dio 3 puntos, que tenía antecedentes, tenía una psoriasis unguial, una historia familiar de psoriasis, porque la hija padecía psoriasis, y un factor reumatoideo negativo. Entonces, traemos a colación este caso porque queríamos ver si realmente con todos estos parámetros, todo este cuadro clínico, podríamos diagnosticar una artritis psoriásica en nuestra paciente, si en verdad se trata de una artritis psoriásica. Y bueno, ¿qué opinaban? ¿Y qué dudas o preguntas tenían? Les dejo de compartir un toque, a ver si alguien quiere opinar, ¿sí? Perfecto. Bueno, a ver, entonces, en resumen, tenemos un paciente comienza con dolores articulares y le detecta antecedentes de psoriasis, fuerte de psoriasis, y le detectan esta psoriasis unguial con todas las serologías que van los marcadores negativos. Y bueno, ¿y cuál es el orden? ¿Qué se hace entonces? Tenemos uñas, dolores articulares. ¿Qué buscamos en este paciente o en esta? ¿El cuero cabelludo tenía algo? Ojo que era... No tenía ninguna lesión en el tegumento, no tenía ninguna lesión en piel ni en cuero cabelludo. Se revisó en totalidad, sin otras lesiones. ¿Me escuchan? Sí, sí. No, y el tema es, bueno, lo difícil que es cuando no hay nada, aparte de la piel, decir si la es psoriasis o no. Nosotros en general no hacemos biopsia, pero bueno, era un tema para debatir hoy, a ver si algún otro grupo hace biopsia de uña ante estas dudas. Y bueno, lo difícil que es porque tampoco tenía pitting y bla, 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 ¿no? Tenía estoy leyendo que está poniendo ahora Javier,
Los criterios Caspar inician con el componente inflamatorio a nivel articular, periférico, axial o entesitis. Pregunta ahora si tenía inflamación esta paciente. Pregunta Javier Rosa. Entonces, muchas veces nos pasa que en el consultorio nos piden, bueno, esta es una uña de psoriasis y no es tan fácil, ¿no? De definir cuando el paciente no tenía ni caspa, ¿no? Así que, bueno, ahí es cuando empezamos a buscar criterios por todos lados para tratar de arrimar el bochín. Sí. Javier, sí, dale, Sí. Enrique. No, básicamente un poco lo que decía Javier, y eso, bueno, digamos, estamos muy alineados porque el caso que yo voy a presentar presenta planteos similares, ¿no? Y un poco ese es el punto fundamental, digamos, para definir que un paciente tiene artritis psoriásica, el paciente tiene que tener alguna de estas tres manifestaciones en forma clínica, digamos, tiene que tener inflamación en alguna articulación, tiene que tener inflamación en algún entesis o tendón, o tiene que tener compromiso axial inflamatorio. Si no tiene esos tres componentes, y después, bueno, yo no lo quiero spoilear porque un poco lo voy a discutir cuando presente mi caso, pero si no tiene esos tres componentes clínicos, uno no puede definir que el paciente tiene artritis psoriásica. Ahora, acá había imágenes, y es de vuelta un poco lo que yo voy a discutir, es, tenía una erosión. ¿Eso se puede considerar como que es artritis psoriásica? Bueno, en principio no, salvo que sean cambios absolutamente muy típicos, porque esa erosión puede ser cualquier otra cosa o algún daño que haya tenido el paciente. Así que lo fundamental para definir si tiene artritis psoriásica o no es la presencia de alguna de esas tres manifestaciones en uno o en más lugares, ¿no? En esta paciente tenía artralgias. En principio eso no alcanzaría para definir, tendría que tener inflamación, no tiene que tener artritis. Así que... Es muy Ahora, importante lo que dicen ustedes, ¿no? Y esta es parte del aprendizaje, ¿no? Cuando uno a veces, bueno, artralgias, y bueno, la artrosis te puede dar artralgias o cualquier otra cosa, y no hay inflamación. Y a veces en algunas articulaciones, sobre todo, nos cuesta darnos cuenta si está inflamado o si está rojo, o no solo nos cuesta el dedo de salchicha versus Claro. la sinovitis pura, etc. Y bueno, este caso lo trajimos a colación porque es muy borderline, ¿no? Muy borderline para todos lados, y nos va a decir el tiempo a ver qué es, ¿no? Ahora Sí, yo pregunto, estos casos no son, porque esto ya lo venimos discutiendo ya en varias sesiones que por distintos motivos se fueron dando de reumatología, que tuvimos varias seguidas en distintos escenarios, y surgió el tema de, incluso con Marquitos Rosenfeld, que compartimos el tema de si a estos pacientes sí o sí le hacemos Eco Power Doppler. Yo sé que ustedes tienen Eco Power Doppler y muy buenos especialistas, bueno, creo que está Javier ahí. Entonces, bueno, un paciente con uñas y artralgias, no inflamación, uñas y artralgias en las manos, ¿no? ¿Ese paciente va sí o sí Eco Power Doppler, aunque no le veamos inflamación clínica? bueno, ese es un tema interesante. En principio yo te diría, hoy por hoy, si clínicamente no me quedan dudas de que no tiene inflamación, no debiera pedirle un Power Doppler de esa articulación. Ahora, muchas veces clínicamente, porque el paciente tiene artralgias, es decir, que tiene una manifestación clínica. Entonces, frente a la presencia de artralgias y un poco de duda al examen físico de si realmente tiene inflamación, que muchas veces se presenta en estos pacientes que son obesos, o que muchas veces son obesos, bueno, ahí sí se justificaría pedirle una ecografía, y si tiene inflamación, yo ahí definiría que el paciente tiene artritis, que yo clínicamente fue inepto para detectarla, digamos, ¿no? O sea que ese sería un poco, no que tiene artritis o inflamación subclínica, ¿no? Entonces,
si yo defino que tiene eso, ya tiene una artritis psoriásica, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco en el límite. Y yo después voy a discutir, por eso me están spoileando todo mi caso, que Es toda tu barra brava esta vez. claro, Es toda tuya. Bueno, ¿qué pasa cuando hay imágenes, pero no hay clínica, digamos, o sea que lo que es completamente subclínica? Y está claramente demostrado, que eso yo también lo voy a mostrar un poco, pero que como que la artritis psoriásica pasa por distintas etapas, así como la artritis reumatoidea, los anticuerpos aparecen muchos años antes que se desencadene la enfermedad. Hay algunos estudios que muestran que en la artritis psoriásica aparecen primero las imágenes, después aparecen las artralgias y después aparece la artritis, ¿no? Entonces, bueno, no sea caso de que, bueno, tal vez, bueno, debiéramos considerarlo eso y estamos tratando al paciente muy tempranamente, pero hoy por hoy todavía no existe esa recomendación, ¿no? Enrique, en esa línea, ¿uno podría hacerle el pase cuando hay artralgias nomás o te debería haber inflamación? No, en principio uno lo puede hacer, en general debiera dar muy bajo, pero bueno, eso también depende un poco del paciente, pero en principio debiera haber inflamación, ¿no? Bárbaro. Pero bueno, pero ya te digo, inflamación definida como clínicamente, bueno, hasta ahora se aceptaba clínicamente, pero ahora tenemos métodos un poco más sensibles para detectar la inflamación. Entonces, bueno, yo creo que en el futuro eso va a cambiar, y va a cambiar sobre todo con la centesitis, ¿no? Pero bueno, después eso lo volvemos a discutir. Antes de avanzar, como el chat está súper activo, Javier, después me gustaría que hables vos, pero si querés terminamos el paso y nos comentás todo lo que tenés que está súper interesante. Pero hay una pregunta concreta de María Victoria Chiardeto y es si no tenía neoformación yuxta articular en las placas. No, en las placas, en las placas se veía claramente que no tenía nada de neoformación. Eso, gracias Vicky, lo pregunta básicamente porque es el único criterio radiológico que figura dentro de los criterios Caspar, ¿no? Pero de vuelta, acuérdense que, digamos, son interesantes los criterios Caspar porque son diferentes a la gran mayoría de los criterios. No son suma solamente de factores como muchos de los otros criterios, sino como ahora los de lupus, por ejemplo, que exige que el paciente entre con un FAM positivo. Bueno, ahora los Caspar exigen que el paciente tenga la manifestación clínica. Si no tiene la manifestación clínica, puede tener toda la proliferación ósea que quieras y puede tener todos los otros criterios de Caspar completos, pero si el paciente no tiene artritis, entesitis o compromiso inflamatorio axial, no tiene una artritis psoriásica, ¿no? Así que, bueno, creo que lo de Vicky apuntaba un poco a eso, creo que es interesante, es importante, pero bueno, si el paciente no tiene manifestación clínica, no sirve. Excelente. Bueno, ¿quieren avanzar con el caso? No sé. Ahí Nora decía que eran unas uñas típicas para ella y perfectamente puede serlo. Sí, totalmente. Yo lo estaba poniendo en tema más como ejercicio de si no son unas uñas típicas de dónde nos agarramos, ¿no? Eso. Pero vale la yo creo que de Nora. En este caso te ayuda mucho el fuerte antecedente familiar, ¿no? Porque por ahí si el paciente no tiene antecedente familiar y solo tiene uña y tiene 2 o 3 uñas, ahí uno no por las características clínicas de estas, ¿no? Sino totalmente con Nora, que uno ve estas uñas, pero a veces cuando aparecen con 2 o 3 pitting y alguna cosita y uno le quiere inventar la psoriasis, no sé, Nora, ¿qué opinás vos? No, seguro, pero en este caso vos ves esas uñas, ese color amarillento, como dicen, la mancha de aceite, la hiperkeratosis subungular, y bueno, no sé, los pitting no lo escuché que lo refirieran, pero vos decís, esas uñas parecen de psoriasis, no pensaría en otra cosa. Bien, bueno, ¿siguen con el caso, chicas? No sé cómo sigue, estoy así perdida. Doctora Echeverría, en verdad ya presentamos el cuadro clínico, el caso clínico, y lo traíamos a colación a discusión. Sigue el próximo caso, que era que queríamos discutir los parámetros diagnósticos y si les parecía, y bueno, continuamos con el siguiente.
¿Le parece? Sí, dale. Sí, vamos. Bueno, y el siguiente caso que queríamos contarles se trata, bueno, de un paciente de sexo masculino de 34 años de edad, oriundo de Venezuela, que vivía hace 4 años acá en Buenos Aires, ingeniero civil y jugador de básquet, que como antecedentes personales era tabaquista social, había presentado un traumatismo de rodilla en el año 2015 con derrame articular, bueno, que estaba en seguimiento por traumatología, y psoriasis en placas, desde los 14 años. Como antecedentes de la psoriasis en placas, bueno, él había realizado múltiples tratamientos con corticoides tópicos, había realizado tratamiento además con metotrexato, con escasa respuesta, pero en la actualidad estaba sin tratamiento. Además, bueno, refería como antecedente familiar madre con psoriasis. Y él consulta derivado por el traumatólogo, por gonalgia izquierda refractaria a múltiples líneas de tratamiento. Como les había mencionado previamente, en el 2015 había tenido un traumatismo de rodilla secundario a una caída, en la cual se había traumatizado también, había tenido una rotura de los ligamentos cruzados. Y posterior a eso, comenzó, bueno, con gonalgia izquierda y derrame articular, por lo cual había consultado múltiples veces con traumatólogos, tanto en Venezuela como acá en Buenos Aires, desde que empezó a vivir acá, y había recibido tratamientos con artrocentesis, infiltraciones, y en algunas oportunidades con antiinflamatorios. Sin embargo, debido a que fue refractario al tratamiento, lo derivaron a reumatología, con estudios por imagen. Se realizó una resonancia magnética en donde se observó un derrame articular muy voluminoso asociado a proliferación de la sinovial. Y bueno, debido a que el paciente en ese momento también presentaba lesiones en piel, lo derivaron al consultorio donde trabajamos todos, tanto los reumatólogos como los dermatólogos, para poder evaluar en conjunto al paciente. Al examen físico el paciente presentaba múltiples placas eritematodescamativas que comprometían el rostro, el tronco, el cuero cabelludo, los miembros inferiores y superiores. Y acá podemos ver a mayor aumento la importante asimetría que presentaba en las dos rodillas, ¿no? La izquierda presentaba un importante edema a diferencia de la derecha. Ahí se puede evidenciar bien. Además, a nivel de las uñas de las manos, presentaba onicolisis en todas sus uñas de las manos. Con respecto al PASI se calculó y fue de 13,8. Y bueno, también como hablando un poco lo que comentamos en el caso anterior, debido a que el paciente presentaba compromiso articular, dolor articular, una artritis periférica, una monoartritis de rodilla, se calculaba en el criterio de Caspar que debido a que presentaba psoriasis actual, historia personal de psoriasis, historia familiar por la madre que presentaba psoriasis unguial, le da un total de 5 puntos. Entonces, con esta clínica, tanto el examen físico de las placas eritematodeescamativas y el compromiso de la monoartritis de rodilla izquierda, llegamos al diagnóstico de una psoriasis en placas severas, debido al PASI de 13,8, y una artritis psoriásica con compromiso monoarticular. Como tratamiento, en ese momento se decidió iniciar adalimumab, con una dosis de carga de 80 miligramos, luego la semana de 40 y de mantenimiento 40 miligramos cada 2 semanas. El paciente comenzó, como les mencioné previamente, con un PASI de 13,6, con la monoartritis de la rodilla izquierda, pero en las consultas posteriores, luego de 91 días, 13 semanas, el paciente, si bien había mejorado en la parte de la piel, había mejorado bastante, en esa oportunidad tenía un PASI de 3,6, el derrame articular todavía seguía siendo severo, la monoartritis estaba activa. Entonces, en ese momento, nos planteamos qué opciones terapéuticas eran posibles, y podíamos mantener el adalimumab y esperar un poco más a ver si eso finalmente
lograba controlar la monoartritis, o si era necesario rotar a otra medicación, o si era el momento de adicionar algo a la adalimumab y no rotarlo. No sé, queríamos saber ustedes cuál era su opinión respecto a esto, qué hubieran hecho. Bueno, a ver, opiniones, nosotros no vamos a opinar, así que, ¿quién opina? Entonces teníamos 13 semanas, ¿no?, de adalimumab, era dosis habituales como monoterapia, y en realidad la piel bien, pero la articulación más o menos. Javier, dale, que estás por ahí, opina. Hola Cristina, ¿cómo estás? No, la pregunta es, pues, no empezaron como, no escuché, o me perdí, no empezaron con metotrexato, empezaron directamente con monoterapia de biológico, ¿verdad? Porque... Él había realizado un tratamiento con metotrexato con escasa respuesta, por eso, digamos, como que no se optó con el metotrexato. Sí, como es frecuente la presentación, estos pacientes se presentan más como monooligoarticulares en la práctica habitual y no son los clásicos poliarticulares de los ensayos clínicos. A mí se me ocurre que por ahí si una sola articulación se podría haber infiltrado, por ejemplo, que es una medida que hacemos habitualmente y quizás lo pueda mejorar, antes de tomar un cambio de conducta terapéutica, ¿no? No, el paciente ya había recibido infinidad de infiltraciones, como ves, la rodilla es una cosa absolutamente impresionante, había recibido múltiples infiltraciones, y le resuelven un tiempo muy, muy corto. De hecho, nosotros le sacamos 500 mililitros de líquido de la rodilla, y lo volvimos a infiltrar, pero bueno, le dimos un poco la oportunidad antes de volverlo a infiltrar, porque ya el paciente se infiltra, cada 2 o 3 meses se infiltraba. Le dimos la oportunidad de ver si el adalimumab funciona. Lo que nosotros vemos con cierta frecuencia en las monoartritis, sobre todo de grandes articulaciones, es como que los biológicos no penetran la articulación. Yo les comentaba el otro día a los chicos, porque creo que es un concepto importante, es que la gente cree que, bueno, el líquido que está ahí en la articulación es un líquido estático, es un líquido, digamos, que está y que, bueno, y que si no hacemos algo no se va a ir, y eso no es así, eso es un líquido que está completamente, continuamente en movimiento, y que pasa a la circulación y se vuelve a generar. Por eso es que uno, si frena la sinovitis, que es lo que produce ese líquido, se puede frenar completamente la monoartritis. Por eso es que no hace falta drenarlo para que la articulación mejore si nosotros logramos una medicación que sea efectiva para la sinovitis. El problema es que, en general, por algún mecanismo, tal vez que sea por la gran cantidad de líquidos, como que el biológico no llega a la sinovial, y entonces, bueno, eso podría ser un mecanismo para el cual drenarlo. Por eso nosotros ahora decidimos drenarlo, ponerle un poco de corticoide local, con la esperanza de que la sinovitis no se reproduzca. Pero eso, cualquiera de ustedes que haya tenido la experiencia, si vos a este paciente lo drenás nada más, en una semana está con todo el líquido de vuelta, porque vos no estás frenando la sinovitis. Por eso uno lo drena y le pone corticoides. Por eso es que también tampoco se puede estar infiltrando todos los días, porque parte del corticoide que uno le pone en la rodilla pasa al sistema general, justamente por esto que yo digo, que el líquido está continuamente en cambio. Así que lo que hicimos ahora, darle una oportunidad a la adalimumab. Como el adalimumab no resolvió lo de la rodilla, y acá, digamos, las opciones son hacer una sinoectomía total o probar con el biológico, que fue lo que nosotros decidimos. Y ahora lo drenamos y le pusimos un poco de corticoide en la rodilla, bueno, con la esperanza a ver si logramos que con el adalimumab no repita la sinovitis. La verdad que para nosotros este caso es muy interesante, porque nosotros no... La foto no lo logra representar, pero parece como que tuviese ahí donde, no sé cómo llamarlo, suprapatelar, donde se inserta el músculo, ¿cómo se llaman? Las partes del cuádriceps. Lo tocas y quizás se hunde 2 centímetros. Tiene una cantidad de líquido impresionante, y
Y ya estamos acercándonos, ¿no?, al pico de acción del adalimumab, y por eso decíamos, bueno, hoy, ¿ahora qué hacemos? Vos dijiste, Enrique, que el adalimumab, cuando hay mucho líquido o algún anti-TNF, no es tan efectivo, no llega a la zona target. Eso Yo digo, quisiste. no sé si es porque tiene mucho líquido, pero nosotros vemos con mucha frecuencia de que algunas monoartritis de grandes articulaciones, sobre todo cuando tienen mucho líquido, es como que los medicamentos sistémicos no actúan. Y eso lo vemos con cierta frecuencia. A veces en pacientes con monoartritis y a veces en pacientes que tienen poliartritis y que todo el resto de las articulaciones responden, pero queda una articulación que está muy inflamada y que no responde. Yo les contaba a las chicas el otro día que, bueno, yo he tenido algún paciente de estas características en los cuales le he llegado a infiltrar un biológico intraarticular, con buen resultado, Claro. ¿no? Pero bueno, Mirá. eso es complicado, pero bueno, un paciente que había respondido todo espectacular, todo, pero la rodilla seguía inflamada y le infiltraba y seguía inflamada y le infiltraba y seguía inflamada, ¿no? Así que eso lo vemos con cierta frecuencia y yo supongo que básicamente es porque el biológico no llega a la sinovial en esa articulación. Pero independientemente de que tenga o no psoriasis, ¿cuántos hemos visto gente joven con una artritis que le infiltrás, como decís vos, Enrique, y vuelve a formar líquido? La verdad que no responden, no hay nada que los mejore. Una cosa que me perdí, la psoriasis mejoró con el adalimumab la piel. Sí, totalmente, sí, mejoró más de un PASI 75. Porque si uno quiere cambiar mecanismo de acción de un biológico, las respuestas articulares son todas muy similares, con otro mecanismo de acción, todo lo que sale en los ensayos clínicos R20 y 50 y todo eso. Así que no sé, Enrique, vos qué pensás, si un cambio biológico le podría mejorar, creo que no. No, claramente yo en este paciente no cambiaría el biológico por lo articular, digamos, Claro. Es una monoartritis y en ese caso hay que tomar una conducta diferente, digamos. La conducta próxima sería hacer una sinovectomía, que pueda ser una sinovectomía química, una sinovectomía quirúrgica, pero la verdad es que yo no le cambiaría el biológico esperando de que tenga mejor resultado. Yo creo que una opción sería infiltrarlo con biológico, pero eso no está aprobado, es una práctica rara que bueno, uno hace Rara, al menos rara es. que lo hace y no lo cuenta, ¿no? Pero bueno. Hola. Sí, total somos como 75 nada más. María Laura, seguro ¿Cómo anda? nadie lo va a pagar. Quería saber qué biológico infiltró en la rodilla. ¿Qué biológico? ¿Siempre anti-TNF? Infliximab, sí. El infliximab, está bien, gracias. Y sí, porque era más fácil que agarrar una jeringuita y meterla. Hay gente que ha infiltrado con etanercept también, ¿eh? Sí. Mira. No lo podemos negar. Una vez, las chicas saben, pero bueno, como no he hecho alguna otra cosa, pero las chicas se lo conté, pero acá no lo voy a contar. Así que, bueno, digamos que con No es público. Sí, yo quería hacer un comentario también, qué interesante todo lo que estamos haciendo, porque a mí me pasó con una paciente que, bueno, tenía, una psoriasis severa, no le autorizan el biológico, le autorizan la marca, ay, no me sale. Bueno, le autorizan el biosimilar, le autorizan el biosimilar de Etanercept, y intratratamiento hace una artritis de rodilla, no con tanto líquido a lo mejor, pero bueno, bien hinchada la rodilla. Después le autorizan, yo ahí cambio, digo, a ver si no le dan tampoco el original de adalimumab, le dan otra vez el genérico, y bueno, la paciente no mejora, de la piel sí está mucho mejor. Y bueno, yo le cambio nuevamente, no me autorizan secukinumab, pero me dan ixekizumab. Y ahí respondió bien. En realidad no sé eso, como usted dice, qué interesante poder definir el tema con la cantidad de líquido y poder a lo mejor haber hecho con el anti-TNF una infiltración local, qué interesante. Y lo que sí, la paciente respondió al ixekizumab.
Yo sí, la reumatóloga dijo que no conocía el ixekizumab como respuesta en las articulaciones y demás, y yo que bueno, ya nos autorizaban eso, dije no, vamos para adelante con esto y vemos. Y realmente está bien la mujer ahora. Pero bueno, a ver, todo así, ¿no? Siguiendo la clínica, siguiendo lo que nos aprueban. No, me parece bien, pero bueno, me alegra que te haya ido bien. Nosotros en nuestra experiencia, digamos, el cambio de biológicos en estas monoartritis tan productivas y con tanta proliferación, en general no nos ha dado resultado, porque también lo hemos hecho. Pero bueno, me alegra que te haya ido bien, pero yo en principio, bueno, tendríamos que ver, si pasara, por ejemplo, tuviéramos la suerte o la mala suerte de que el paciente dejara de responder la piel y tuviéramos que cambiarle por la piel, bueno, ahí podríamos ver qué pasa con lo articular. Pero si no, yo por lo articular probablemente no sugeriría un cambio de biológico. Ahí habían puesto en el chat el rol del naproxeno. ¿Qué rol tienen los antiinflamatorios en un paciente como este, o Enrique, como este? Bueno, los antiinflamatorios sirven, pero en general no resuelven la enfermedad, así que nosotros los utilizamos un poco como puentes, los utilizamos un poco como coadyuvante en un paciente que no termina de resolver, pero el paciente no va a resolver la monoartritis con antiinflamatorios solo, ¿no? Así que es un poco un coadyuvante, pero no es un tratamiento de fondo, ¿no? Bueno, estamos contentos que generó mucha discusión, así pasamos ahora a la barra de los Bueno. reumatos. Bueno, gracias, excelente. María, Muy bien. gracias. Muy bien, chicas, excelente. Así que, bueno, yo liberé a las chicas mías y a los chicos míos. Sí, pero ya sabemos cómo es Luis, no vamos a pretender, ¿viste? No, Él se va a Villa Gesell, las chicas están en el hospital todavía, ¿no? Él comparte, sí. Sí, acá estamos en el hospital. Hay algo que se llama comisaría de la mujer, si quieren les paso el número para hacer denuncia, no, está habilitado, ¿eh? Sí, es cierto. Bueno, entonces, de vuelta agradecerle a Cristina, a Luis, bueno, a Nancy, a todos que me hayan invitado, Marisa, a participar en esto. Yo, bueno, mi conflicto de intereses siempre los pongo por las dudas, así que como tengo conflicto con todos, no tengo conflicto con ninguno. Este es un caso de Vicky Charveto, pero bueno, voy a ser honesto con ustedes, porque ustedes presentaron los casos también, que yo le hice algunos retoquecitos para tocar algunos puntos que a mí me interesaba que charlemos, ¿no? Entonces, este es un paciente de 39 años, obeso, con antecedentes familiares, una hermana 10 años mayor, con psoriasis de los 17 años, sin artritis psoriásica, que tenía psoriasis en piel y uñas y que había recibido desde 1997 y tratamiento tópico y púa. En el 2017 se evaluó por dermatología, y acá es donde le metí una cosa que no es cierto, que es esto del Doppler. Ahí tenía un PASI mucho más alto, estaba localizado ahora en la psoriasis del cuero cabelludo y tenía compromiso unguial, y ahí le solicitan una ecografía. El paciente estaba completamente asintomático y le encuentran un ecodoppler en el tendón cuadricipital derecho, paciente completamente asintomático. Entonces acá mis preguntas disparadoras son un poco si este hallazgo es frecuente, si esta paciente tiene una artritis psoriásica y si es correcto pedirle ecografía a pacientes que están asintomáticos, sobre algunas de las cosas que ya hemos discutido, a pacientes que están asintomáticos. Y es una práctica que yo veo que se está como generalizando, en cierto modo, entre algunos dermatólogos bueno, que hacen el screening de artritis psoriásica con ecografía. No sé si eso es realmente así, o a mí me está pasando, pero yo lo estoy viendo con alguna frecuencia. No obviamente en los brillantes dermatólogos, o sí cuando corresponden los brillantes dermatólogos de nuestro hospital, pero bueno, y nosotros, todos los que están acá son brillantes, pero algunos que no están acá, por ahí lo estoy viendo. Así que bueno, y por ahí no está mal, ojo que no hay una respuesta absoluta a esto, así que
bueno, mi pregunta es, yo lo disparo a ver si no sé si alguien quiere opinar sobre esas tres cosas. Básicamente, si este paciente ya tiene una artritis psoriásica, que algo ya hemos discutido, y si está bien pedirle una ecografía. Yo te hago una pregunta, Enrique. ¿Qué valor le dan ustedes? Porque este paciente tenía afectación de cuero cabelludo, ¿no? Y siempre se discute de si hay marcadores más allá de las uñas, que sabemos, de localizaciones en piel que puedan hacernos sospechar o ser un poco más estrictos o un poco mirar con un poco más detalle si es para ciertas características de piel que puedan asociarse más con artritis. Uno de ellos es cuero cabelludo, por ejemplo. ¿Cómo lo ven desde la reumatología? ¿Le dan más bola? ¿Te parece que es así? Sí, sí, totalmente. Digamos, básicamente hay un estudio, yo ahora iba a mostrar los datos, pero hay un estudio importante y más nuevo, hay otro par de estudios que han encontrado que la afección del cuero cabelludo se asocia con mayor riesgo de desarrollar artritis psoriásica. Así que es una de las cosas que uno debiera prestar atención, casi 4 veces más riesgo de desarrollar artritis psoriásica. O sea que es una de las cosas que la localización del cuero cabelludo, la zona interglútea, y la localización en las uñas son de las cosas que aumentan el riesgo de desarrollar artritis psoriásica, ¿no? No me queda claro de este paciente que por ahí me colgué, ¿no? Pero ¿qué tenía de sintomatología por lo cual le piden nada? ¿Y por qué le van a pedir, no entiendo por qué justo le piden ecografía de esa zona, digamos? No, porque, digamos, nosotros vemos con cierta frecuencia que por ahí nos llegan pacientes derivados con ecografía de miembros inferiores, fundamentalmente, que le hacen en los pies y en las rodillas, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido. Son en general las entesis que más se afectan, ¿no? Entonces, bueno, si uno está buscando entesitis subclínica, probablemente son los lugares donde hay que ir a buscarlo, ¿no? Generalmente en miembros inferiores, ¿no? Son de las más afectadas, y después los codos, ¿no? Los epicóndilos. Okay. Así que por ahí, si uno quisiera, digamos, si vos dijeras, bueno, quiero hacer un screening de entesitis, bueno, tal vez esos serían los lugares para ir a buscar. Bueno, alguien con experiencia o haya pedido, tenga como rutina dentro de los dermas, pedir algún tipo de ecografía de este tipo, como dice Enrique, sin clínica, o bueno, nada, sin miedo, estamos todos para aprender, así que si alguien tiene esa costumbre, que hable ahora o calle para siempre. Sí, de vuelta, yo ahora voy a mostrar de que no sé si está mal, pero bueno, en principio nosotros no tomamos conducta con respecto a eso, ¿no? Pero... Norita, ¿querés decir algo? No, yo no pido, digamos, si no tengo nada de clínica, viste que a veces dicen hay que buscar en principio, pero si tengo algún tipo de clínica, si no, no la pido, la verdad. Así de screening no lo pido. Bien. Lo sospecho. Bueno, muy bien. ¿Seguimos? Bien, Norita. Seguimos. Bueno, si es este hallazgo frecuente, fíjense que sí, se ve casi entre el 50 y el 70% de los pacientes con artritis psoriásica pueden tener una entesitis subclínica. Y esto se ha visto en más de un estudio. Y básicamente uno de los postulados es que la artritis psoriásica empieza en las entesis y que distintos factores que desencadenan, entre ellos liberación de interleuquina 23, ya sea locales o a distancia, como puede ser la presencia de un B27 o la microbiota intestinal, actuaría sobre células residentes en las entesis, y eso produciría la inflamación que empieza en las entesis y después se generaliza a las articulaciones. Y uno de los puntos interesantes de esto es el tema de la entesis que se inserta en el tendón extensor de las interfalángicas distales, porque fíjense que el lugar de inserción está justo en la base de la uña, y esto podría ser uno de los mecanismos por los cuales podría explicar esta asociación, es decir, que la uña comprometida
produce, digamos, estos cambios y esta inflamación a nivel de las entesis de las interfalángicas distales, y sería otro de los mecanismos que tal vez explicaría por qué los pacientes con artritis psoriásica tienen con mucha frecuencia compromiso de interfalángicas distales, a diferencia de otras artritis. Nosotros hace algún tiempo con Laura Felker hicimos este trabajo, en el cual evaluamos la ecografía en el tendón extensor de las interfalángicas distales de las uñas de los dedos, cuyas uñas tenían mayor afección de psoriasis comparado con dedos cuyas uñas no tenían afección de psoriasis, y encontramos que los dedos que tenían las uñas afectadas tenían 21 veces más chance de tener inflamación en esos tendones extensores. Ahora, si tiene esta paciente de artritis psoriásica, o sea, esto es un hallazgo frecuente, ¿no? ¿Tiene esta paciente de artritis psoriásica? Bueno, eso ya lo habíamos discutido. Me gusta porque dice, doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues hambre, sueño y sed, ¿no? O sea que, bueno, a veces el diagnóstico es más fácil. Pero fíjese, esta es otra forma de presentar los criterios de Caspar, que a mí me gusta, pero fíjese que este paciente tenía psoriasis actual, además de tener un familiar con psoriasis, tenía compromiso de las uñas, ¿sí? Y tenía, yo no se los mostré, pero tenía un factor reumatoideo negativo. Es decir, que en este sentido cumpliría, porque si tiene psoriasis actual, eso le da 2 puntos, necesita solo 1 punto de esto. Y si tiene historia familiar, tiene 1 punto y necesita 2 puntos de esto. Pero fíjense qué es lo que no tenía este paciente, que es esto, ¿sí? La entrada a los criterios, como el paciente anterior que habíamos hablado. Si no tiene compromiso articular inflamatorio, no tiene entesitis o no tiene manifestaciones axiales inflamatorias, no tiene artritis psoriásica. Ahora, la pregunta es si esto hay que definirlo solo clínicamente o agregar imágenes ayuda a definir esto. Y la tercera pregunta, si es correcto pedirle ecografía a este paciente. Bueno, la realidad es que nosotros sugerimos que no, pero, digamos, está demostrado que la presencia de una tendinitis, sobre todo una inflamación en el tendón del cuádriceps, aumenta en 40% el riesgo de padecer artritis psoriásica, y eso también se ve en este otro estudio. Entonces uno diría, bueno, ¿lo puedo pedir? Nosotros sugerimos que no, porque nosotros como reumatólogos no vamos a tomar una conducta activa frente a eso, pero bueno, si uno está haciendo estudio o estudiando grandes números de pacientes, sepamos que es un factor de riesgo, y si por casualidad se lo hacen y lo tiene, bueno, ese paciente hay que seguirlo con más de cerca, ¿sí? La pregunta es, bueno, en ese momento entonces lo vemos en el consultorio conjunto y le decimos que no tiene artritis psoriásica. Pero la pregunta es cuál es el riesgo que tiene este paciente de desarrollar artritis psoriásica, y eso es un poco lo que hablábamos recién con vos. Y fíjense, esta es la incidencia de artritis psoriásica en pacientes con psoriasis. Uno pensaría, con nosotros hablamos de la prevalencia, hablamos de 30 a 40% de los pacientes, ¿no? Pero cuando hablamos de incidencia, fíjense que es alrededor de 2 por cada 100 pacientes años. Es decir, que 2 de cada 100 pacientes por año van a desarrollar la artritis psoriásica, y esto es en cualquier momento de la psoriasis, ¿sí? Este es el último estudio que a nosotros nos dio 1.7 global, y fíjense que es parecido a lo que le da a otros. Y lo que hablabas recién vos, la zona interglútea, la distrofia de uñas, y fíjense que casi la lesión en el cuero cabelludo casi incrementa 4 veces el riesgo. Ahora, la pregunta es si se puede hacer algo para prevenir el desarrollo de la artritis psoriásica. Y acá yo les pregunto, ¿puedo hacer algo para prevenir el desarrollo de la artritis psoriásica? ¿Alguien sabe de algo que podamos hacer? A ver, ¿qué se puede hacer para prevenir?
Que baje de Nos peso. tengamos Claro. marcadores. Iba a decir lo Cuando mismo, tengamos- que baje de peso. Muy Que baje bien. de peso, muy bien. ¿Puedo decir Dale, algo? Javi. No, yo que ecografía quería dar un tip de ecográfico que Omerac definió un entecitis, cómo le definió, como dijo Enrique, se eligieron los miembros inferiores, los españoles les gustan los codos, así que hay 2 o 3 scores que usan escala de grises y Doppler. Y lo más importante, el prototipo de entecitis es la del Aquiles, ¿no? Lo que más uno ve. Y hay algunos datos, lesiones elementales fundamentales. Uno, el concepto de los 2 milímetros, es decir, todo lo que se acerque al hueso a 2 milímetros, sobre todo en el calcáneo, en el Aquiles, si tiene mucho Doppler ahí, tiene muchísima importancia, mucha especificidad en el diagnóstico de entecitis. Si tiene erosión, si ya tiene erosión el hueso también. No está incluida la bursa, pero muchas veces vemos la bursa retrocalcánea inflamada y grande, y eso también tiene importancia. Pero no tanta importancia tienen, por ejemplo, los entesofitos, los famosos espolones, que tiene mucha gente que hace deporte, por ejemplo, y eso es un hallazgo frecuente. El tendón se pone más grueso, se pone más negro gráficamente, que lo que se llama más hipoanecogénico, y pierde su estructura habitual. Pero el hecho de tener la inflamación por Doppler bien pegado al hueso, o sea, menos de 2 milímetros, es el último concepto de Omerac, que le da mucha relevancia para el diagnóstico, ¿no? Que lo hace más específico. Lo del cuádriceps no es tan frecuente, pero ese trabajo está bueno porque lo siguieron en el tiempo. La mayoría de los estudios con ecografía son de corte transversal y miran a futuro y si correlaciona el hallazgo basal de la ecografía con el desarrollo de artritis psoriásica. Pero este tuvo, a pesar del N pico de pacientes, como que el cuádriceps fue el predictor más importante, ¿no? Muy bueno, muy interesante. Javier, gracias. Muchas gracias. Había dicho alguien por el chat, a ver si no es Joy, que no sé quién es. Hay ciertas características ecográficas de las entesis que son más sospechosas de compromiso inflamatorio asociado a EASM. Es un poco lo que dije, ¿no? Joana hace ecografía conmigo y un poco es lo que dije. Creo que apuntaba Perfecto. eso. Bien. Así que, bueno, básicamente, bueno, ni me acuerdo que había. Bueno, los factores de riesgo, sí, había. A la obesidad, ¿lo hacemos bajar de Sí. peso y algo más, Enrique? ¿Que vea un traumatólogo, le decimos no? Que vea, no, traumatólogo jamás. Está prohibido mandar a los pacientes al traumatólogo. Bueno, básicamente los factores de riesgo tradicionales que se asocian con el desarrollo de artritis psoriásica son lo que habíamos hablado, obviamente el compromiso de la piel, el compromiso de las uñas, la obesidad, el alcohol y el tabaco están algo discutidos, el trauma, el estrés y las infecciones, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, bueno, que no se traumatice, que no se estrese y que no se infecte, bueno, es complicado, ¿no? Porque decirle, bueno, no haga nada. Así que, bueno, la obesidad, ya lo dijeron ustedes, está claramente demostrado que la obesidad es un factor de riesgo tanto para el desarrollo de psoriasis como dentro de los pacientes con psoriasis para el desarrollo de artritis psoriásica, y hay varios mecanismos, el mecanismo de las adipoquinas y también el mecanismo del estrés que produce la obesidad sobre las entesis, y eso produce obviamente injuria y predispone al desarrollo de entesitis y artritis psoriásica. Y hay varios trabajos, este es el trabajo de cirugía bariátrica que demuestra que el bypass gástrico disminuye la incidencia de artritis psoriásica en pacientes con psoriasis, y esto en población general, que fíjense que muestra que el tratamiento de la obesidad en población general disminuye con cirugía bariátrica en 2.000 personas y 2.000 controles que no quisieron ir a cirugía bariátrica, disminuye la incidencia de psoriasis en población general. Y de artritis psoriásica, acá no fue significativo, pero bueno, como era población general, la incidencia de artritis psoriásica es bastante más baja que la de psoriasis. Y este estudio de Neil McHugh, en un grupo enorme de pacientes, fíjense, 90.189 casos incidentes de psoriasis, él encontró que también que los pacientes que bajaban el BMI tenían 30% menos de riesgo de desarrollar artritis psoriásica, mientras que los que aumentaban en los siguientes 10 años el BMI tenían un 30% más. Es decir que sí, digamos, una intervención que hay que hacer es, como dijeron ustedes, el hacer bajar de peso a los pacientes.
Bueno, finalmente en el 2019, como era esperable, desarrolla artritis psoriásica con una entericitis aquiliana y poliartritis. Y acá, la última que voy a charlar es, mi hermana recibió biológicos desde hace 10 años y nunca desarrolló artritis psoriásica. Si yo los hubiera recibido, si Masócolo me hubiera dado biológicos en su momento, esto hubiera evitado que desarrolle artritis psoriásica. Entonces, acá les A ver, ¿qué dicen? Esto de la inflamación, ¿no? Cortar la inflamación. Sí, serían, digamos, fisiopatológicamente uno se podía plantear dos mecanismos. Uno, cortar la inflamación sistémica, que sería uno de los mecanismos que produciría la artritis psoriásica, la inflamación sistémica producida por la psoriasis, y el otro mecanismo que yo no les mostré, pero que hay buena evidencia, de que la entesitis subclínica tratada con biológicos desaparece, ¿sí? Entonces, si uno pensaría que esa entesitis subclínica es un paso, sería una pre-artritis psoriásica, porque un porcentaje importante de esos pacientes va a terminar desarrollando artritis psoriásica, uno podría decir, bueno, si los biológicos hacen desaparecer esa esa entesitis subclínica, podrían hacer desaparecer o bajar el riesgo de artritis psoriásica. Así que esos serían como los dos mecanismos fisiopatológicos. Bien. Bueno, te escuchamos, Enrique. ¿Alguien quiere decir algo? Me parece que no. No sé si alguien quiere. No. Bueno, entonces, bueno, yo lo que no quería, bueno, al final lo terminé haciendo una charla, pero bueno, disculpen. No, está bueno. Está pero Enrique, el segundo mecanismo que nombraste no es algo que uno hace en la práctica, digamos, ni que lo... No, ninguno. Lo puedes pensar, pero no lo haces, ¿no? No, estoy explicando los mecanismos potenciales por los cuales podría explicarse por qué el biológico podría inhibir o disminuir la incidencia de artritis psoriásica. Ninguno de los dos hacemos. Tampoco lo hacemos tratamos la piel para evitar la incidencia de artritis psoriásica, ¿no? Esto es un poco lo que yo les contaba el camino de recién, ¿no? La gran mayoría de los pacientes empieza con la psoriasis, un promedio de 10 a 15 años antes, ¿no? Y fíjense que después de eso empieza alguna activación inmune, y de hecho hay algunos biomarcadores que se han empezado a detectar relacionados con el desarrollo de artritis psoriásica en lo que sería esta etapa preclínica, y después vamos a una etapa subclínica, en los cuales, además de estos biomarcadores solubles, empiezan a aparecer estos cambios en las imágenes que hablábamos recién, ¿no? Esa entesitis subclínica que aparece en ese 40-60% de los pacientes, y después estos pacientes, como el primer paciente que vimos, que creo que es muy interesante, transicionan a artralgias. Es decir, son pacientes que ya tienen por ahí alguna imagen más artralgias, pero sin una inflamación clínica. Bueno, esos pacientes tienen un riesgo altísimo de terminar en artritis psoriásica. Así que creo que nosotros en este momento los estamos tratando lo más temprano posible acá. Creo que en algún momento los vamos a empezar a tratar acá, en estas imágenes subclínicas probablemente, y creo que, bueno, lo que estamos discutiendo es si tratarlos acá tiene algún efecto. Y básicamente yo les voy a mostrar 3 trabajos que apuntaron en este. Este es un trabajo de Alexis Ogni, en el cual en 26.244 pacientes tratados con biológicos, fíjense la cantidad, ¿no? Y comparado con 34.500 pacientes tratados con terapia oral o fototerapia, y estos eran todos pacientes con psoriasis de una enorme centro de atención en Estados Unidos. Ellos sacaron todos los datos de la base de datos, eran pacientes que recibieron biológicos por la piel, sin tener biológicos por las articulaciones. Y ellos, según y cómo hicieron el análisis, si lo hacían por esta forma de hacer, que es una exposición que varía con el tiempo, encontraron que los biológicos protegían. Pero si hacían matchando por lo que se llama propensity score, encontraron que los biológicos se asociaban con mayor
incidencia de artritis psoriásica. Así que ellos no fueron concluyentes. El otro estudio que salió publicado ahora hace menos de 15, 20 días, es este estudio de Gisondi en Italia, en el cual ellos, aproximadamente 400 pacientes tratados con biológicos por la psoriasis, comparado con otros 400 que habían recibido solo fototerapia, ellos compararon biológicos con fototerapia, encontraron que el 0,53, es decir que prácticamente disminuía a la mitad el riesgo de desarrollar artritis psoriásica, ¿no? El tratamiento con los biológicos por la psoriasis. Ellos encontraron esto, y este es el trabajo nuestro, que nosotros ahora estamos esperando, bueno, recibimos la primera revisión del ANANS y vamos a ver si lo publican ahora, que hicimos con Laura Galiberti, Laura Costa y Luis. 1.387 pacientes tratados con tópicos, 229 con drogas convencionales, methotrexate fundamentalmente, y 103 con biológicos. Estas son algunas de las características. Bueno, y básicamente lo que nosotros encontramos es que la incidencia de artritis psoriásica, solamente 2 de estos 103 pacientes desarrollaron artritis psoriásica, fue de 0,43 comparado con 1,7 casi en los pacientes que habían recibido tópicos por cada 100 pacientes años, y en el análisis multivariado, en nuestro estudio, los biológicos protegieron del desarrollo de artritis psoriásica. Así que, básicamente, y hay otro estudio que yo no puse acá, pero que, a ver si tenía una diapo en algún momento de algo de ese estudio. Pero bueno, básicamente ese otro estudio, lo que es un estudio sueco, también de una base de datos muy importante, que ellos lo que hicieron es evaluar en realidad compararon la severidad de la piel con la incidencia de artritis psoriásica, y a ver si lo tengo acá. Y lo que encontraron es que no lo tengo. Lo que encontraron es que, y ellos utilizaron como proxy de severidad de la piel si habían utilizado el tratamiento que habían utilizado. Entonces, los que recibieron biológicos lo pusieron como piel muy severa, los que habían recibido fototerapia como intermedia y tratamiento tópico como leve, y ellos encontraron que los pacientes con enfermedad severa, es decir, los que habían recibido biológicos, tenían más incidencia de artritis psoriásica. Así que es algo que está en discusión. En este momento hay un ensayo clínico que se está llevando a cabo en Estados Unidos de pacientes con psoriasis y alto riesgo de desarrollar artritis psoriásica, es decir, que tienen entesitis subclínica, que tienen reactante de fase aguda elevada, y alguna localización, más o menos alguna localización en la piel, y psoriasis unguial, y esos pacientes los están randomizados a no hacer nada, no tiene que tener piel severa, o a tratarlos con un Guselkumab, y están viendo a ver si eso lo está llevando adelante Chris Ridley, y a ver si el Guselkumab puede prevenir el desarrollo de artritis psoriásica. Así que creo que es un tema en debate. En este momento nadie trataría a un paciente con biológicos en la piel para prevenir la artritis psoriásica, pero creo que es un debate interesante. Enrique, ¿en esos trabajos hay una diferenciación entre qué biológico o es un pool de todos los biológicos? Es un pool de todos los biológicos. Esos trabajos tienen, la gran mayoría son anti-TNF, ¿no? La gran mayoría de esos trabajos, la mayoría de los pacientes están con anti-TNF, pero algunos de esos trabajos tienen un número interesante de pacientes con SECU, con inhibidor de interleuquina 17, y algunos con inhibidor de interleuquina 12-23. Bien. Bueno, súper interesante. Javier, ¿querías comentar algo? Yo te quería preguntar a vos o a Luis, así como nosotros tenemos recomendaciones en el tratamiento de la artritis psoriásica por dominios, o vamos escalando el tratamiento por comorbilidad, etcétera, ustedes para llegar al biológico o cambiar de biológico, solo, o sea, utilizan lo que es PASI, BSA, o también miran localizaciones preferentes o alguna otra situación que haga, porque en última instancia esto que mostró Enrique también va a depender mucho de ustedes, ¿no? De dar un biológico en la piel antes que haga lo articular, quizás eso influya, ¿no?
Sí, hoy, mira, fue cambiando, digamos, lo que se consideraba, digamos, como uno indica que un paciente tiene severidad suficiente para dar un tratamiento sistémico, no siempre biológico de entrada. Y fuera del PASI, el BCA y el Physician Global Assessment, áreas especiales, como por ejemplo genital, palmoplantar, cara, se consideran ya que hacen un upgrade, aunque no tengan un PASI muy bajo, lo mismo que uñas, a una forma muy severa que requiere tratamiento sistémico. Y lo otro es el impacto en la calidad de vida, que ahí todavía es bastante pobre lo que medimos, porque bueno, está el DLQI, que sabemos que es un índice súper imperfecto, y que, por ejemplo, en pacientes añosos generalmente no mide, porque hay muchas de las cosas que se preguntan que el paciente lo responde como no aplicable, entonces es un índice bastante pobre, pero bueno, la alta afectación de calidad de vida también sería una indicación, y ahora, bueno, cada vez más se tienen en cuenta otras cosas, como por ejemplo síntomas como el prurito, que no lo teníamos en cuenta, o la visibilidad de las lesiones, bueno, todo lo que puede impactar en calidad de vida. Entonces sí, lo que no tenemos son biomarcadores tan claros, o como puede ser ustedes la progresión radiográfica, ¿no? No tenemos cosas tan objetivas, ¿no? Por ejemplo. Pero llegan más rápido al biológico, obligadamente dan fototerapia, PUVA, ¿pasan por todas esas etapas o directamente pueden escalar más rápido? Por todo eso No, que contaste. usamos los tratamientos sistémicos convencionales y usamos fototerapia cuando hay disponibilidad. También va a depender mucho con quién hables, Javier, como todo, digamos, y siempre está atrás el tema del acceso, ¿no? La verdad que la droga que seguimos usando en primera línea es Methotrexate. Es raro que un paciente vaya directo a un biológico sin haber pasado por Methotrexate, bueno, salvo que tenga contraindicación, etcétera, etcétera, pero y aparte es raro que te lo cubran también, ¿no? Ir directo a un biológico. Pero están las aguas muy divididas en el sentido, me parece que es un punto, ¿no? De la realidad versus lo que se teoriza, ¿no? Pero un poco la historia es así. Lo que sí, uno no se eterniza en los tratamientos hoy, o pasaba por ahí antes. Bien, gracias. Bueno, Enrique, estamos en horario. ¿Querés comentarnos el otro caso? Y lo hacemos sin interrupción. No tengo más. Puedo seguir al tratamiento de este si quieren, pero... Dale, vamos con el tratamiento. Bueno. Y entonces, bueno, acá la discusión es cómo trataríamos a este paciente, y un poco de vuelta muestro la diapo que había mostrado María o Denise antes. Básicamente, las guías GRAPPA, que mañana se van a discutir en el meeting de GRAPPA, dividen las recomendaciones según los distintos dominios. Y las anteriores tenían estos dominios: articulación periférica, axial, entesitis, dactilitis, psoriasis en piel y uñas, y ahora en estas nuevas guías se van a agregar enfermedad inflamatoria intestinal y uveitis como otros dominios más, además de los ya establecidos. Bueno, este paciente no tenía compromiso axial, esto se me corrió, tenía compromiso entesal, y tenía la psoriasis, ¿no? Y bueno, el tratamiento de la psoriasis usted lo conoce mejor. El tratamiento de la entesitis, lamentablemente, digamos, los pacientes se usan antiinflamatorios por un tiempo corto, después drogas modificadoras, se puede utilizar el Methotrexate, y si no, directamente los tratamientos biológicos. ¿Cómo elegimos nosotros un tratamiento? Y bueno, esto es un poco una tabla que intenta resumir cuál es la eficacia de las distintas drogas en cada uno de estos distintos componentes que uno tiene en cuenta, ¿no? Para que ver, lo primero que uno tiene que ver es si la droga que piensa darle es eficaz en ese componente que uno va a elegir. Por ejemplo, un inhibidor de interleuquina 12-23 no es eficaz en el compromiso axial, es decir, que si el paciente tiene compromiso en la columna, uno no debiera elegir ustekinumab.
En forma similar, hay cierta discusión con los inhibidores de interleuquina 23, porque hay alguna evidencia, pero bueno, por lo menos estaría cuestionado. Y hay algunos que tienen un poquito más de eficacia en algunos componentes. Obviamente, claramente los inhibidores de interleuquina 17 tienen mayor eficacia en la piel y en las uñas, y también, acá no está marcado, por los inhibidores de interleuquina 23. ¿Sí? En la entesitis, hay alguna duda si estos inhibidores, el ustekinumab podría ser más eficaz que los anti-TNF. Bueno, y así uno va evaluando qué es lo mejor para ese paciente dentro de los dominios que tiene. Pero lo otro que hay que tener en cuenta son cuáles son las comorbilidades que tiene ese paciente. Claramente, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca a grado 4, no vamos a elegir un anti-TNF, o si tiene un riesgo alto o tiene una PPD positiva, y bueno, lo podemos tratar, pero la realidad es que igual lo vamos a tener que tratar profilácticamente, pero los anti-TNF lo ponen en un riesgo más elevado. Obviamente, si tiene una historia de candidiasis muy molesta, probablemente elijamos un inhibidor de interleuquina 17. Si tiene historia de trombosis, lo elegiremos un inhibidor de JAK, y así. Es decir que al momento de elegir hay que mirar cuáles drogas son eficaces para cada uno de los dominios y cuáles son las comorbilidades o otras patologías que tiene el paciente que pueden hacernos inclinar para un lado o para el otro. Y finalmente, lo otro que tenemos en cuenta es cuáles son las preferencias del paciente, ¿sí? Básicamente, es decir, qué es lo que el paciente prefiere, cada cuánto se quiere inyectar, si prefiere inyectarse que tomar un comprimido, si va a tener que usar terapia combinada o no, etcétera. Son cosas que uno debiera discutir con el paciente, y entonces, en base a las recomendaciones, la eficacia de cada una de las drogas en cada uno de los dominios, las comorbilidades que tiene el paciente asociadas y las preferencias del paciente, uno puede elegir el mejor tratamiento. Claramente, en este paciente que tenía compromiso de tesis, compromiso de uñas, compromiso de piel, uno podría elegir un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, un inhibidor de interleuquina 17, un inhibidor de interleuquina 12-23, o un inhibidor de interleuquina 23. El paciente no refería a otras comorbilidades importantes ni otras afectaciones que impidieran utilizar ninguna de estas drogas, así que bueno, este paciente fue tratado con adalimumab. Bueno, este es el grupo. Buenísimo. Pandemia. Enrique, ya que comentaste esto de la obesidad de este paciente, ¿no? Y sabemos que son pocas las drogas que tenemos que se ajusten por peso. ¿Ustedes tienen alguna preferencia si tenés que elegir, por ejemplo, un paciente como el que tenías, o que tenga que poner el compromiso axial, según el peso del paciente o el body mass index? Nosotros, yo creo que no en principio, pero en general vemos algo menos de eficacia en los anti-TNF en los pacientes muy obesos. Así que tal vez ese sería un factor para inclinarse más por el inhibidor de interleuquina 17. Obviamente 12-23 se ajusta por peso, con lo cual, bueno, ese sería un factor. Nosotros no estamos utilizando mucho el ustekinumab en los pacientes con artritis psoriásica, así que en general no lo usamos. Pero sí, yo pensaría que inhibidores de interleuquina 17 pareciera que quieren menos, que funcionan mejor independientemente del peso. Por lo menos esa es nuestra experiencia, no sé si ustedes tienen la misma impresión. Sí, en general, bueno, ustekinumab, como bien dijiste, y el resto no tenemos tema con el peso. Bueno, sí, como dijiste, es más o menos lo mismo. Y antes de cerrar, Enrique, te aprovecho que te tengo acá, que hay una droga que nosotros no usamos prácticamente, bueno, no usamos cuando está aprobada, que es el tofacitinib, pero quería que me cuentes, aunque sea brevemente, qué rol tiene para ustedes hoy en artritis psoriásica, en qué paciente, cuáles son las ventajas, cortito. Sí, básicamente, bueno, también está aprobada. La eficacia es, en nuestra opinión, es algo menor a la que tiene el resto de las drogas. Y bueno, digamos, con los nuevos warnings que ha aparecido de la FDA y de la Liga Europea en cuanto a los pacientes
cierta impresión de que, sobre todo a dosis más altas, pero de un riesgo incrementado de cáncer y de enfermedad cardiovascular. Bueno, yo te diría que la artritis psoriásica la usamos muy, muy poco, salvo un paciente que realmente no quiera saber absolutamente nada con una aguja. Bueno, tal vez la consideramos. Otra droga que no hemos mencionado y que con Luis estamos empezando a usar un poco más, a ver cómo nos va, es el Apremilast, ¿sí? Porque por los costos, ¿no? En este momento, bueno, el plan de salud está complicado y bueno, nos pide que contemplemos los costos, y la verdad que es una droga muy segura, con lo cual, bueno, creo que es una droga interesante. Creo que en el futuro se va a utilizar mucho combinada con los anti-TNF. En Estados Unidos se usa, o con los biológicos en general, ¿no? En Estados Unidos es impresionante cómo se usa combinada con biológicos, ¿no? Y entonces me parece que es un buen agregado en aquel paciente que no termina de responder a un biológico solo, y antes de cambiarlo, bueno, por ahí se puede considerar, bueno, es una droga bastante más barata. Sí, con nosotros con el Apremilast, viste que la verdad que la eficacia en piel es baja, y la verdad que tenemos bastante tema de gastrointestinal, ¿no? De manifestaciones gastrointestinales con los pacientes, sobre todo al inicio. Sí nos gusta para palmoplantar, por ejemplo, funciona muy bien. Bueno, Nora, vos tenés bastante experiencia en Apremilast, no sé si querés comentarnos algo. Sí, en eso, o sea, la respuesta a nivel articular es buena, y si bien es baja en, digamos, el PASI, lo que uno ahora no habla, PASI 75, PASI 50, sin embargo, en situaciones especiales, como decías, para el prurito, para las palmoplantares, bueno, como sabemos, para los pacientes oncológicos y demás, yo también la estoy usando bastante más, y la verdad que con bastante buen resultado. Y hasta bajando de peso, que es una de las, digamos, los efectos adversos en estos pacientes que todos tienen sobrepeso, obesidad, que bajen un poco de peso, que tengan un poquito de diarrea, no les va a pasar nada. Bueno, Enrique, no te pongas a tomar Apremilast para estar listo para el verano, yo te pido, porque no es una indicación. Te digo que en cualquier momento me lo clavo. Bueno, estamos en tiempo, en realidad recontrapasados, pero me parece que valió la pena, fue súper enriquecedor los casos, muy lindo cómo lo presentaron, cómo lo discutieron, así que nada más que agradecerle a Enrique, bueno, a Javier también por sus aportes, a Nora, a Nancy, a Vero, a Luis, que ya debe estar llegando a Villa Gesell y ya no nos da más pelota, pero igual lo queremos. Así que bueno, estoy nada. Acá. Sí, no prendés la cámara, por algo será. Bueno, no, pero viste qué lujo que es contar con estos reumatólogos, y encima ni hablar. Ahora los vamos a tener a 2 metros de distancia cuando nos terminemos de mudar nosotros, así que nos vamos a molestar mucho. Sí, total. Bueno, sin duda. Es un placer para nosotros. Igual cuando estamos al lado de ellos, siento como que ese pasar del mito al logo, ¿no? Nosotros medicina basada en nada, y ellos tienen un estudio para todo y se deben cagar de risa de nosotros, ¿no? De que hacemos todo así a ojo. Aprendemos mucho. Bueno, no, sin duda el camino es ese, trabajar en conjunto, y además nos divertimos, ¿no, Enrique? Como ayer, que bueno, no podemos contar el final de fiesta, pero mal no lo pasamos. No, y con Luis ya le dijimos, las Lauras volvieron, pero no le largamos el consultorio porque nos divertimos. Bueno, gracias a todos, buenas noches, buen fin de largo, y todos listos para alentar el sábado a Argentina, ¿eh? Bueno. Gracias. Chao. Chao, gracias.